Comparto esta experiencia para animar a otros a tener más cuidado cuando estén solos en algún lugar por la noche, especialmente en áreas de descanso. Este incidente ocurrió hace no mucho tiempo. Sucedió en Carolina del Norte mientras viajaba con mi papá, que es conductor de camión. Me uní a él durante unos días en la carretera para adquirir experiencia, porque estoy interesado en obtener mi licencia de conducir comercial, CDL, dentro de unos años. Somos de Georgia, así que el viaje a Carolina del Norte no fue largo, y llegamos básicamente el mismo día. La entrega estaba programada para temprano a la mañana siguiente, alrededor de las 12 o 1 de la mañana. Nos detuvimos en un área de descanso para pasar la noche. El estacionamiento estaba lleno de camiones, pero los baños estaban completamente vacíos, probablemente porque la mayoría de los conductores dormían preparándose para las entregas tempranas. Tan pronto como estacionamos, mi papá se durmió directamente. Normalmente soy noctámbulo, así que me quedé despierto. Alrededor de las 2 de la mañana decidí ir al baño. También llevé mi rastrillo conmigo para arreglarme el bigote, suponiendo que no habría nadie dentro a esa hora y que me sentiría libre y cómodo tomándome mi tiempo, ya que normalmente solo lo hago en casa. Cuando entras al baño hay dos secciones, una a la izquierda y una a la derecha. Fui a la sección izquierda y noté a un hombre de pie cerca del urinario. Era muy alto, al menos unos 1,93 metros. No le di mucha importancia y entré en un cubículo para usar el baño. Después me lavé las manos. Noté que él todavía estaba allí parado. Justo cuando estaba a punto de salir, se bajó la cremallera de los pantalones y comenzó a usar el urinario. Me sentí incómodo, pero todavía no le di mucha importancia. Para que pareciera que me había ido, fui al lado derecho del baño. Me paré frente al espejo para arreglarme el bigote. Sin embargo, unos 10 segundos después, el mismo hombre entró en esa sección del baño. Esto me causó preocupación de inmediato. Ya había estado en el otro lado, así que no había una razón clara para que me siguiera. Comenzó a caminar hacia mí, y tan pronto como saqué mi rastrillo, se detuvo repentinamente justo detrás de mí. Se veía impactado, casi como si algo no hubiera salido como él esperaba. En ese momento me sentí realmente incómodo. Seguí arreglándome el bigote lo más rápido posible sin estropearlo, tratando de mantener la calma. A través del espejo noté que caminaba hacia un urinario y fingía bajarse la cremallera de los pantalones. Cuando lo miré de nuevo, me miraba directamente, fingiendo usar el urinario. Asintió con la cabeza y yo asentí de vuelta, no porque me sintiera cómodo, sino porque no quería que pensara que yo sabía que estaba tramando algo. Unos segundos después entró en un cubículo vacío. Cuando volví a mirar, estaba completamente quieto en la esquina del cubículo, mirándome fijamente con los ojos muy abiertos. Fingí no darme cuenta. Unos 20 segundos después, volvió al urinario y otra vez fingió bajarse la cremallera, mirándome brevemente antes de apartar la mirada. Cuando terminé de arreglarme el bigote, salí de inmediato. Al pasar junto a él, mantuve el rastrillo en la mano por si necesitaba usarlo para defenderme, ya que tenía que pasar a su lado para salir. Aunque no soy bajo ni débil, él era mucho más alto y parecía tener al menos 20 años más que yo. Teniendo en cuenta que mido 1,75 metros y él parecía tener entre 30 y 40 años, sabía que fácilmente podría superarme. Salí del baño y noté cámaras de seguridad cerca de la entrada, lo que me alivió un poco. El hombre no me siguió, gracias a Dios. Me inundó un sentimiento de alivio. Me volví hacia el camión donde mi papá todavía dormía, junto con todos los otros conductores en el estacionamiento. Le conté lo sucedido a un amigo y unos 20 minutos después me respondió. Me sugirió que volviera al baño con él en FaceTime, lo cual hice por alguna razón. Sin embargo, el hombre había desaparecido. Le expliqué todo en detalle y le mostré a mi amigo dónde había estado el tipo antes. Luego salí del baño unos 5 minutos después y terminé la llamada porque él tenía que irse. Cuando volví a salir, noté un estacionamiento separado detrás del área de descanso para vehículos particulares.
Un automóvil rojo tenía las luces delanteras encendidas y era el único coche iluminado. Cuando me giré para mirarlo, las luces se apagaron de inmediato. No pude ver quién estaba adentro debido a la oscuridad y la distancia. No sé si el conductor acababa de llegar y estacionaba, se iba, o posiblemente era el mismo hombre de antes, pero el momento me inquietó. Volví al camión donde mi papá aún dormía. No pasó nada más esa noche. Regresé a mi vida normal. Sin embargo, nunca le conté a mi papá sobre el incidente, porque es muy estricto, y solo recientemente había comenzado a dejarme salir solo. Tenía 17 años en ese momento, y sabía que contárselo probablemente haría que no me dejara salir solo nuevamente hasta que cumpliera 18, momento en el cual sería independiente y podría ir a donde quisiera. La única persona a la que le conté esto fue a mi amigo. Después, intenté racionalizar lo que sucedió. El hombre no parecía vagabundo ni drogadicto, pero la forma en que actuaba estaba lejos de ser normal. Tenía ropa limpia y una barba bien cuidada, así que dudo que fuera un vagabundo o un adicto al crack. Sin embargo, lo que sigue molestándome es qué estaba planeando y por qué actuó como lo hizo. Y lo que siempre me dará escalofríos de esa noche es qué habría pasado si no hubiera tenido mi rastrillo conmigo. Desde ese incidente, me he vuelto mucho más consciente de mi entorno, incluso durante el día, y evito salir solo tarde por la noche. Soy una mujer de 20 y pocos años y he vivido en la ciudad de Nueva York toda mi vida. Así que navegar por la MTA a cualquier hora del día o de la noche es algo natural para mí. Para contextualizar, mi viaje de ida desde la ciudad a casa es de unas 2 horas cada trayecto. Involucra 2 trenes, un autobús de 30 minutos y luego una caminata de 5 cuadras con poca iluminación hasta casa. Después de hacerlo durante tantos años, normalmente no lo pienso 2 veces, pero hay 2 noches que todavía repaso en mi mente todo el tiempo. La primera vez ocurrió en el tren. Acababa de subir justo antes de que se cerraran las puertas, así que me quedé de pie cerca de ellas. Llevaba auriculares, pero podía oír débilmente a un vagabundo diciendo algo hacia mí. Al principio lo ignoré, asumiendo que hablaba solo, pero siguió mirándome directamente. Así que me quité un auricular y le pregunté qué había dicho. Fue entonces cuando lo escuché claramente insultarme con enojo y llamarme. Mi corazón comenzó a latir con fuerza al instante. Todavía recuerdo lo calientes que se pusieron mis oídos y mi cara. Era como si toda la sangre se hubiera ido directamente a mi piel. Empecé a intentar hacer contacto visual con otros pasajeros, esperando silenciosamente que alguien más reconociera lo que estaba pasando, pero nadie mantuvo mi mirada por más de un segundo. Todos apartaron la vista. En la siguiente parada, aunque no era mi parada, me bajé y rápidamente me moví al siguiente vagón, deseando desesperadamente que el hombre no saliera y notara a dónde había ido. Lo inquietante es que esto honestamente ni siquiera es inusual mientras viajas en Nueva York. La mayoría de las veces, simplemente bajas la cabeza e intentas no interactuar con quien sea el agresor. Aún así, seguí mirando a través de las ventanas del tren, esperando ver si me había seguido. 2 paradas después, finalmente lo vi bajar del tren. Ni siquiera me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración hasta que las puertas se cerraron detrás de él. La segunda vez ocurrió cuando estaba en la escuela de posgrado. Tenía clases nocturnas que terminaban alrededor de las 8:30 de la noche. Así que cuando tomaba el autobús a casa, normalmente era bien pasadas las 10 de la noche. Los viajes en autobús nocturnos siempre se sienten diferentes, más silenciosos y más impredecibles. Normalmente, los conductores solo se detienen si alguien tira de la cuerda o lo solicita. Esa noche,
Estaba escuchando historias de terror durante mi viaje, y la historia específica que escuchaba trataba sobre una mujer a la que seguían. Así que cuando me bajé del autobús, recuerdo haber bajado el volumen y volverme más consciente de mi entorno. La parte final de mi viaje requiere que camine junto a un par de tiendas antes de girar hacia una calle residencial oscura y sin salida, con pésima iluminación. Una de las tiendas por las que paso es un Popeyes. Recuerdo haber dudado sobre si quería macarrones con queso, pero ya había pasado la tienda y estaba casi al final de la cuadra, antes de decidir darme la vuelta y regresar. Fue entonces cuando noté al hombre del autobús. La noche transcurrió sin problemas. Mis amigos de la universidad y yo formamos un equipo de 6 personas. Había un total de 10 equipos diferentes que iban a participar en la competencia. El salón de estudiantes estaba lleno hasta el tope. No esperaba que viniera tanta gente. De hecho, estábamos disfrutando la noche. Servían comida y bebida gratis para todos. El ambiente era genial en general, y así llegamos a la última pregunta del concurso, y poco después llegó el momento de anunciar los resultados. Para mi sorpresa, nuestro grupo quedó segundo de 10 equipos. Recibimos un pequeño premio, nos tomamos una foto juntos y por fin era hora de irnos a casa. Mis amigos y yo nos separamos y me apresuré para coger el último metro. La ciudad de donde soy no tiene un sistema de metro que funcione toda la noche, lo cual la verdad es un fastidio. En fin, me bajé en mi estación y ahora caminaba unos 10 minutos hasta mi casa. Esto era a principios de octubre, así que el clima empezaba a ser un poco frío. Además, estaba cansado. Solo quería llegar a casa, comer unos fideos de microondas y acostarme. Lo que escuché después fue uno de los gritos más fuertes y escalofriantes que he oído en toda mi vida. Era un grito humano, de un hombre para ser más específico, pero sonaba como si a la persona le estuvieran cortando el brazo, como si estuviera en un dolor extremo. Me detuve inmediatamente y traté de mirar a mi alrededor para ver de dónde venía. Era muy extraño porque toda esa calle estaba completamente en silencio. La mayoría de las casas, si no todas, ya habían apagado las luces. En realidad me asusté por un segundo porque toda la situación fue tan inesperada. Pero luego vino otro grito. Esta vez logré entender mejor la dirección de la que provenía. Era la dirección de mi casa. Me apresuré a llegar a casa. No corría, pero intentaba caminar lo más rápido posible mientras miraba constantemente por encima del hombro y escuchaba atentamente si había movimientos cerca de mí. Justo cuando doblaba la esquina cerca de mi casa, vi a un grupo de 4, quizás 5 personas a lo lejos. Estaban probablemente a unos 180 metros de mí. Tan pronto como me vieron, todos comenzaron a correr hacia mí. Me quedé desconcertado. Me pregunté por qué demonios alguien haría eso solo por ver a una persona random en la calle. Mis instintos se activaron y me dijeron que corriera esta vez. Mi casa estaba justo entre mi posición y la de ellos, pero afortunadamente mucho más cerca de mí que del grupo de personas que ahora gritaban cosas ininteligibles. Llegué a mi puerta principal y justo cuando intentaba abrirla, se me cayeron las llaves al suelo como en una película. Las recogí, pero antes de girar la llave, decidí echar un último vistazo a esos hombres. Todos tenían aspecto de vagabundos, con ropa sucia y rota. Al ver eso, supe que había hecho lo correcto al correr. Finalmente entré en mi casa, luego cerré y aseguré la puerta lo más rápido que pude. Respiraba muy agitadamente y todo tipo de pensamientos pasaban por mi mente. Por ejemplo, que iban a entrar en cualquier momento y que mis padres no estaban en casa, lo que significaba que estaba completamente solo. Me quedé escuchando junto a la puerta en la oscuridad total durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron un par de minutos. No pasó nada. Todo estaba en silencio afuera. Esto fue algo reconfortante, pero muy extraño al mismo tiempo. En el fondo sabía que el peligro aún no había pasado y que lo más probable es que los atacantes todavía estuvieran allí afuera. Después de un minuto más o menos me levanté lentamente y fui a mirar por la ventana. No había nadie.
Fui a la otra ventana cerca de la cocina y nuevamente no pude ver a nadie. Solo una calle vacía con el viento soplando las ramas de los árboles. Aún así, decidí que sería mejor marcar al 112 e informar todas las cosas extrañas que habían sucedido esa noche. Le expliqué todo a la señora al teléfono, incluidos los gritos que había escuchado antes. Para ser honesto, al principio no fue muy útil. Por alguna razón me preguntó varias veces si conocía a las personas que corrieron detrás de mí, y como no me había pasado nada, básicamente no podían hacer nada. Al final dijo que enviaría un coche de policía a patrullar la zona y que me mantendría informado si veían algo sospechoso. Le agradecí y colgué. Quizás 15 o 20 minutos después vi un coche de policía moviéndose lentamente por el vecindario y pasando por mi casa. Fue entonces cuando decidí que era hora de dormir simplemente porque estaba muy agotado. Ya era mucho más de medianoche. A la mañana siguiente traté de no pensar en los eventos de la noche anterior, pero había tantas preguntas en mi cabeza que aún seguían sin respuesta. Mi mejor amigo llamó y dijo que nuestro otro amigo se sentía mal, así que no vendría hoy. Así que solo éramos él y yo pasando el día en mi casa. Antes de que se fuera, decidí mencionar brevemente la historia de ayer sin muchos detalles para no preocuparlo. Nos reímos de ello, pero al mismo tiempo vi que estaba genuinamente preocupado por mí. Mis padres también llamaron y preguntaron si todo estaba bien. Dije que sí, ya que sé lo fácil que mi mamá se preocupa. Iba a contarles, pero quería hacerlo después de que regresaran a casa. Por la noche, antes de acostarme, revisé todas las puertas y ventanas de la casa para ver si estaban cerradas con llave. Encendí una película en la televisión y lentamente comencé a olvidar todo lo que había pasado la noche anterior, hasta quizás una hora después de la película. Podría jurar que escuché un fuerte golpe desde afuera. Sonaba como si alguien hubiera lanzado una roca contra la casa. Agarré el control remoto y apagué la televisión para poder escuchar mejor. No estaba seguro de si realmente había sucedido o si la paranoia me hacía oír cosas. De nuevo, silencio total. No sabía qué tipo de juegos estaban ocurriendo aquí, pero lentamente el miedo se estaba convirtiendo en molestia e ira. Miré por la ventana de mi habitación, que está en el segundo piso frente a la calle, y todo parecía normal. Decidí quedarme despierto y alerta el mayor tiempo posible, pero supongo que alrededor de las 4 de la mañana me quedé dormido. Varias horas después me despertaron los sonidos de mi familia llegando a casa. Ya era alrededor del mediodía. Había dormido durante casi medio día, lo cual es inusual para mí. Al principio bromeaban diciendo que parecía que acababa de despertarme y me pidieron que les ayudara con sus bolsas del coche. Pensé que era momento de contarles todo lo que había pasado esos 3 días, y como esperaba, se enojaron y preocuparon mucho, pero al mismo tiempo se alegraron de que estuviera bien. Una semana después decidimos instalar cámaras en la parte delantera y trasera de la casa, y nada similar ha vuelto a suceder. Tampoco recibí ninguna actualización de la policía. Hasta el día de hoy no tengo idea de qué pudo haber causado que esas personas me persiguieran. ¿Quién era ese hombre que gritaba? ¿Y por qué estaba tan angustiado? ¿Era una víctima real de esos lunáticos? ¿O era algún tipo de estrategia enferma de ellos para atraer a la gente, perseguir al objetivo potencial, luego robarlos, o incluso peor? Por último, ¿el sonido que escuché la segunda noche estaba relacionado con todo esto? ¿O fue solo mi mente jugándome una mala pasada? Me he hecho las mismas preguntas 1 millón de veces, pero supongo que nunca estaré lo suficientemente seguro como para saber la verdad.